Imaginen esto. Pasan horas en la cocina preparando un guiso tradicional. Cortan todos los ingredientes con cuidado, esperan pacientemente frente a la olla y cuando finalmente sirven el plato, decepción total. El caldo corre súper líquido hacia un lado y los ingredientes se quedan ahí amontonados y tristes en el otro. Le falta esa textura profunda, unida, esa que hace que cada cucharada se sienta como un abrazo cálido. Es una de las frustraciones más grandes de la cocina diaria. Bueno, hoy vamos a analizar el locro de Pedro Lambertini. Bienvenidos a Chef Logic. A ver, metámonos de lleno en este gran misterio. ¿Por qué el caldo queda aguado? Y no, la respuesta no es simplemente le pusiste mucha agua. El desafío real de este plato es que engaña muchísimo. Parece una receta súper fácil porque, en teoría, es solo meter cosas adentro de una olla grande y listo. Pero nuestro objetivo hoy es decodificar de manera bien intuitiva la ciencia culinaria que hay detrás de esa textura espesa y perfecta. Vamos a entender qué está pasando realmente a nivel químico y estructural allá adentro para no tener que lidiar nunca más con un plato aguado. El gran secreto, la magia detrás de toda esta preparación, tiene un nombre técnico: la descomposición del almidón. Fíjense, hay que dejar de pensar en el maíz blanco y en los porotos solo como ingredientes que aportan sabor. En realidad, son los verdaderos arquitectos de la textura. Lo que buscamos es que los gránulos de almidón que están adentro de esas legumbres y granos absorban agua, se hinchen al máximo y eventualmente estallen. Cuando estallan, liberan todas esas moléculas de almidón directo al líquido. Y este proceso, que es muy lento, es el secreto absoluto para amalgamar todo. Si los almidones no se desarman bien, el caldo y los ingredientes van a vivir en dos universos completamente separados. Y ahí es cuando nos queda ese resultado acuoso y sin gracia. Pasemos a la sección 1, la base y los tiempos. Vamos a ver los tiempos escalonados y la química de estos ingredientes. Piensen en el concepto de la cocción escalonada como si fuera la partitura de una gran orquesta. Al principio entran los instrumentos pesados, es decir, el maíz y los porotos. Necesitan una ventaja masiva de tiempo, a veces de horas, para empezar a ablandarse y soltar su almidón. Después, justo a mitad del proceso, hacen su entrada las carnes duras. La panceta, los cortes de cerdo, el chorizo colorado. Piénselo así, si los pusiéramos desde el minuto 0 junto con el maíz, la carne se desintegraría y perdería toda su textura. Pero al entrar a la mitad, tienen el tiempo exacto para fundir la grasa, soltar el colágeno y enriquecer el caldo, sin volverse un puré. Y finalmente, los elementos más delicados, como la calabaza o el zapallo, entran recién en la etapa final para aportar dulzor y terminar de espesar, pero manteniendo un poco de su forma original. Y acá hay un número absolutamente crucial: 24. Sí, 24 horas. Ese es el tiempo crítico que necesitamos sí o sí para remojar las legumbres y el maíz. Es el típico paso que mucha gente intenta saltarse o acortar porque, bueno, falta tiempo, ¿no? Pero la ciencia acá es implacable. Durante esas 24 horas de hidratación, el agua penetra lentamente hasta el núcleo mismo del grano. Si omitimos este paso, el calor de la olla va a cocinar la parte de afuera del maíz y del poroto, pero el centro va a quedar duro como una piedra. La consecuencia directa de saltarse el remojo es una cocción súper desigual y, lo peor de todo, un almidón que jamás va a lograr liberarse en el caldo. Avanzamos a la sección 2, la magia del kikirimichi, nuestro gran multiplicador de sabor. Bueno, el kikirimichi no es un adornito simpático para ponerle al final, Es, literalmente, el alma del plato terminado. Hablamos de una salsita roja, vibrante, con un color súper profundo, que se hace a base de aceite, pimentón dulce, ají molido y cebolla de verdeo. Visualmente, cuando lo preparamos, tenemos que buscar un rojo brillante, casi como si fuera el color de un ladrillo húmedo. Cuando dejamos caer unas buenas cucharadas de este aceite picante sobre ese guiso espeso, la grasa del kikirimichi corta instantáneamente la pesadez del almidón. Eleva cada bocado a un nivel completamente nuevo, aportando un contraste vital de calor y acidez que cambia todo. Y esto nos lleva a una microtécnica que es vital dominar. El paso 1 es calentar el aceite muy suavemente, quizás sofriendo la parte blanca de la cebolla de verdeo. Pero la verdadera magia, el truco real, ocurre en el paso 2. Hay que agregar el pimentón y el ají completamente fuera del fuego. ¿Por qué? Bueno, porque el pimentón tiene una cantidad enorme de azúcares naturales. Si lo tiramos al aceite hirviendo directo sobre la llama, se va a arrebatar y quemar en cuestión de segundos,
El paso 3 es tener paciencia y dejar que las especias florezcan lentamente con el calor residual. Un pimentón quemada deja un sabor amargo, metálico y arruina la salsa para siempre. Retirar la sartén del fuego es la diferencia exacta entre un éxito rotundo y un desastre total. Pasamos a la sección 3. Errores comunes al cocinar. Esos fallos fundamentales que queremos evitar a toda costa. Existe una trampa mental muy común en la cocina, un contraste enorme entre dos filosofías. Por un lado está la idea de hervir a fuego fuerte. Uno suele creer que si subimos el fuego a tope, el plato va a estar listo más rápido. Pero lo que pasa en realidad cuando la olla hierve a borbotones violentos es que las grasas de las carnes se emulsionan bruscamente con el agua. Esto enturbia el caldo horriblemente y las fibras de la carne se contraen de golpe, quedando duras como una suela de zapato. Por otro lado, la filosofía correcta acá es la cocción lenta y prolongada. Buscamos un hervor apenas perceptible, un movimiento súper suave en la superficie. Esto es lo que permite que la carne se vuelva tierna, que ese colágeno se derrita lentamente y que el caldo mantenga un color brillante, limpio y una textura sedosa. Ya mencionamos la hidratación antes, pero es tan importante que hay que recalcar este error gravísimo, el remojo apresurado. Si dejamos los porotos solo un par de horas en agua porque estamos apurados, el resultado va a ser inevitable. Porotos crujientes y un caldo totalmente desconectado. Escuchen bien esto. No hay cantidad de horas de ebullición que pueda salvar a una legumbre que no se hidrató correctamente desde el principio. Es un error de base que condena toda la receta mucho antes de siquiera prender la hornalla. Sección 4. Variantes y mejoras. Vamos con esos toques personales e intuitivos. Acá tenemos unas variantes buenísimas, súper prácticas para elevar el plato. Primero, anímense a experimentar con diferentes cortes de cerdo. Pueden usar pechito, patitas, un poco de cuero. Cada corte aporta un nivel completamente distinto de gelatina y de profundidad al caldo. Segundo, usen el kikirimichi como un ecualizador personal. Ajusten la cantidad de ají picante según lo que toleren los que van a comer. Es como ponerle su firma personal a la receta. Y tercero, un consejo de oro para el día a día. Manejen el líquido del caldo gradualmente. Es muchísimo más fácil agregar un poco de agua hirviendo si vemos que la olla se está secando que intentar evaporar un exceso de líquido rogando que los ingredientes no se deshagan por sobrecocción. El truco es simple, mantengan siempre una pava con agua caliente a mano. Llegamos a la sección 5, el secreto final. La verdadera filosofía culinaria detrás de todo esto. Fíjense en esta frase porque resume todo a la perfección. Ejecutar esta receta de forma impecable no se trata de agarrar una lista de ingredientes y seguirlas ciegas, como si estuviéramos resolviendo una fórmula matemática rígida. Para nada. Se trata puramente de entender la transformación lenta de ingredientes que en el fondo son súper nobles y muy básicos. El maíz, los porotos y el cerdo no son productos costosos ni exóticos, pero ese manejo magistral del tiempo, esa comprensión de cómo se libera el almidón, es lo que nos permite transformarlos en un plato brillante, profundo y sumamente reconfortante. Con esto llegamos al final de este análisis. Si quieres ver la receta original, te recomendamos visitar el contenido de Pedro Lambertini, que está en la descripción. Vale mucho la pena verlo completo. Y si esto te ayudó a entender mejor lo que cocinas, puedes suscribirte a Chef Logic. Nos vemos en el próximo episodio.